La historia de hoy, un pueblo aislado en el hielo eterno, se convierte en el escenario de lo inimaginable. Un ovni se estrella desde el cielo, trayendo consigo un visitante que desafía todo lo que creemos saber. ¿Qué ocurrió en ese lugar remoto? Prepárate para un relato de horror espacial y terror cósmico que pondrá a prueba tu imaginación. Ponte cómodo, recuéstate o toma tu bebida favorita. ¿Listo? Entonces, comencemos. La nieve seguía cayendo, incesante, como si el cielo hubiese decidido llorar eternamente sobre aquel rincón olvidado del mundo. El paisaje, cubierto de blanco, se había transformado en una estampa fantasmal, rota únicamente por la silueta imponente de las montañas negras que se alzaban como vigilantes ancestrales. Allí, en el corazón de una región tan remota que parecía ajena al tiempo, los días y las noches se desdibujaban, perdiendo sentido en una monotonía hipnótica. Las estaciones avanzaban con una lentitud casi imperceptible, como si se resistieran a abandonar el pueblo que habitábamos. Ese pequeño asentamiento era un refugio para almas errantes como la mía, una burbuja de calma y aislamiento donde el bullicio del mundo moderno no tenía cabida. Yo, Boris Kalugin, había encontrado en aquellas montañas heladas un alivio para el peso insoportable de mis recuerdos. Tras años de explorar el vacío infinito del cosmos, de observar estrellas morir en la distancia y contemplar fenómenos que desafiaban la lógica, mi alma, cansada y perdida, buscaba un ancla en la tierra. Este pueblo, con su quietud casi sacra, se convirtió en mi refugio, un espacio donde el silencio era mi único compañero y el infinito se volvía introspectivo. Mi vida allí era sencilla. Me despertaba con los primeros rayos del sol, cumplía con las tareas necesarias para el día, y al caer la noche, me sentaba frente a la chimenea, dejando que las llamas danzantes iluminaran mis pensamientos más oscuros. No era el único que buscaba una razón para quedarse. Cada uno de los habitantes tenía su propia historia, su propia lucha interna, que los mantenía atados a ese lugar. Víctor Yashin, el líder de la comunidad, era un hombre parco pero firme, alguien que veía el mundo con los ojos de un pragmático. Su autoridad no era cuestionada. Su desconfianza hacia lo desconocido y su necesidad de proteger el orden del pueblo lo definían como un centinela inamovible. En contraste, Olga Tikhonova era el espíritu curioso del pueblo. Científica aficionada, veía en el aislamiento una oportunidad para explorar los misterios que la rodeaban. Su pasión la convertía en un faro de energía en medio de la calma apática que envolvía al lugar. Artemy Zolotov, por su parte, representaba la ley. Era severo, decidido y a veces inflexible. Su devoción al orden lo colocaba en constante tensión con el impulso explorador de Olga y mi propia introspección. Aunque remoto, el pueblo no estaba desconectado de la modernidad. La electricidad iluminaba nuestros hogares, y una vieja radio servía como un hilo frágil que nos mantenía vinculados al mundo exterior. Pero esa conexión parecía más simbólica que real. Vivíamos al filo de la civilización, con la tecnología como un débil recordatorio de que aún formábamos parte de algo más grande. Todo cambió una noche, cuando el cielo fue atravesado por un resplandor que parecía arrancado de otro mundo. Una luz cegadora desgarró la oscuridad, y un objeto ovoide, envuelto en un halo de luminiscencia extraña, se desplomó en las cercanías. El impacto resonó con un eco sordo, seguido de un silencio antinatural, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Los habitantes, impulsados por una mezcla de temor y curiosidad, acudimos al lugar, con el corazón latiendo desbocado. La escena era desconcertante.
El objeto proyectaba un brillo que deformaba las sombras, dándoles formas imposibles. La nieve a su alrededor parecía derretirse con un susurro, dejando al descubierto un suelo que no debería estar allí. Aquella noche marcó un antes y un después. La calma sepulcral del pueblo fue sustituida por una atmósfera cargada de tensión y preguntas sin respuesta. Poco después del impacto, sonidos metálicos y destellos esporádicos comenzaron a emanar del lugar del siniestro. Eran ruidos que no pertenecían a este mundo, una cacofonía que se colaba entre los árboles como si la propia realidad estuviera siendo distorsionada. Cada eco parecía transmitir un mensaje en un idioma incomprensible. Esa sensación de inquietud me golpeó con fuerza, un escalofrío constante que no podía ignorar. Pero no era el único. Podía verlo en los ojos de los demás. Un miedo contenido, que se manifestaba en murmullos y miradas furtivas. La llegada de aquel artefacto no solo había perturbado nuestra rutina, había sembrado una semilla de incertidumbre que no dejaba de crecer. Sabíamos, sin necesidad de palabras, que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. A pesar de la tensión que emanaba del encuentro, Olga dio un paso adelante, levantando ambas manos en un gesto de calma. Sus ojos brillaban con una mezcla de fascinación y determinación. «No podemos atacarlo. Esto es un descubrimiento único en la historia de la humanidad», exclamó, su voz cargada de una pasión que contrastaba con el tono frío y autoritario de Víctor. «Si es capaz de comunicarse, podemos aprender de él. No sabemos si es una amenaza. No podemos asumirlo sin más». Pero la balanza del miedo era difícil de inclinar. Víctor, siempre desconfiado de lo incomprensible, apretó los puños mientras señalaba al ser. ¿Y si es un espía? ¿Y si esto trae peligro al pueblo? No podemos arriesgarnos. Nuestra prioridad es protegernos. La tensión creció como una tormenta contenida. Los murmullos de los demás miembros del grupo oscilaban entre la prudencia de Olga y la urgencia de Víctor. Artemi, el representante de la ley, intentó mediar con su característico tono severo. No estábamos preparados para manejar algo como esto, pero si vamos a decidir cómo actuar, lo haremos juntos y con cabeza fría. Mientras la discusión subía de tono, mis ojos permanecían clavados en Corvus. Sus movimientos eran lentos, casi dolorosos, y las dos bocas de cada cabeza emitían sonidos intermitentes que parecían palabras abortadas antes de formarse por completo. La esfera que sostenía seguía pulsando con un brillo interior, cada vez más rápido, como si reaccionara a nuestras voces y emociones. Sentí que cada fibra de mi ser estaba atrapada entre la fascinación y un terror primigenio, como si estuviera frente a algo que no solo desafiaba la lógica, sino también los límites de mi propia humanidad. «¡Basta!», grité finalmente, con una voz que no reconocí como mía. El grupo se giró hacia mí, sorprendido por mi intervención. No sabemos qué es, no sabemos de dónde viene, pero atacar sin entenderlo no es la solución. Si es inteligente, si vino aquí por accidente o con un propósito, lo mínimo que podemos hacer es intentar comprender. Olga me dirigió una mirada de agradecimiento, mientras Víctor chasqueaba la lengua con frustración. Sin embargo, el líder cedió un paso hacia atrás, sus hombros tensos como si llevara todo el peso del pueblo sobre ellos. «Entonces, acércate tú, Boris. Si tienes razón y no es hostil, que lo demuestre». El desafío estaba lanzado, y aunque el miedo era un nudo que me atenazaba la garganta, sabía que no podía echarme atrás. Di un paso adelante, mis botas hundiéndose en la nieve que se derretía bajo el calor residual del impacto. Levanté las manos con lentitud, imitando el gesto de Olga, y me acerqué al ser.
Corvus se giró hacia mí, sus ojos, uno por cada cabeza, fijos en los míos. La cacofonía de sonidos cesó, y por un instante el silencio fue absoluto. ¿Quién eres?, susurré, sin esperar una respuesta. Pero entonces el brillo de la esfera cambió. Las luces parpadeantes se transformaron en patrones que parecían seguir un ritmo, como si intentaran codificar un mensaje. Corvus alzó la esfera hacia mí, y un calor extraño envolvió mi cuerpo, como si algo intentara conectar conmigo más allá de las palabras. Fue una sensación tan desconcertante como íntima, una corriente que invadió mi mente y evocó imágenes de galaxias distantes, de mundos que nunca había visto, pero que se sentían extrañamente familiares. El grupo permanecía en silencio, sus respiraciones contenidas mientras me observaban. Finalmente, me giré hacia ellos, mi voz apenas un susurro. No es una amenaza, está herido, y creo que intenta comunicarse. Víctor no parecía convencido, pero algo en mi tono debió resonar en él. Sus manos, tensas junto al cuerpo, finalmente se relajaron. Bien, dijo con una exhalación pesada. Pero si algo sale mal, será tu responsabilidad, Boris. Con cuidado, ayudé a Corvus a incorporarse. A pesar de su apariencia, había algo profundamente vulnerable en él, algo que sugería que no era un invasor, sino un viajero perdido en un mundo que no era el suyo. En sus movimientos había un cansancio que reconocí en mí mismo, el de alguien que ha viajado más allá de los límites conocidos y que ha pagado un precio por ello. Mientras regresábamos al pueblo, no podía dejar de preguntarme si este encuentro era un accidente o un llamado. ¿Y si no era Corvus el único que tenía algo que enseñar? ¿Y si su llegada nos obligaría a enfrentar no solo lo desconocido, sino también nuestras propias limitaciones y temores más profundos? Las tensiones en el pueblo alcanzaron un punto crítico. La incertidumbre se había transformado en un torbellino de emociones: miedo, ira, curiosidad y, para algunos, una chispa de esperanza. Víctor, en su insistencia por mantener el orden, intensificó las medidas de seguridad alrededor de Corvus, colocando guardias armados para vigilarlo. La mayoría de los aldeanos, aún dominados por el temor, aclamaron su decisión. Sin embargo, entre las sombras de ese consenso superficial, se gestaba una división sutil pero profunda. Yo no podía apartar la vista de Corvus ni de la esfera que llevaba consigo. Cada pulsación de aquella luz parecía contar una historia que estaba más allá de nuestro entendimiento, como un lenguaje perdido que resonaba en los rincones más primitivos de mi mente. Esa conexión, tangible pero inexplicable, me impulsó a actuar. Esa noche, mientras el pueblo dormía bajo la espesa nieve y las estrellas brillaban con un frío distante, me acerqué al lugar donde Corvus estaba encerrado. Olga ya estaba allí, observando en silencio desde un rincón, sus ojos llenos de una mezcla de fascinación y preocupación. «Sabía que vendrías», dijo, rompiendo el silencio con un susurro que parecía desvanecerse en la noche. «Tú también lo sientes, ¿verdad? Esa conexión, esa certeza de que hay algo más en él». Asentí, incapaz de poner en palabras lo que sentía. «No podemos ignorarlo», respondí finalmente. «Hay algo en esa esfera, algo que podría ser la clave para entender quién es Corvus y por qué está aquí. No podemos permitir que el miedo nos ciegue». Olga sonrió ligeramente, aunque su rostro seguía tenso. «He estado observando los pulsos de la esfera. No son aleatorios. Hay patrones, pero aún no sé qué significan. Si logramos descifrarlos, tal vez podamos entender lo que intenta decirnos». Nos acercamos juntos a la celda.
Corvus nos miró con una mezcla de cautela y esperanza. Sus gestos eran más lentos, como si cada movimiento le costara un esfuerzo monumental. Cuando le señalé la esfera, sus ojos, esas solitarias pupilas oscuras en cada cabeza, se iluminaron ligeramente, como si entendiera que queríamos ayudar. Con un movimiento torpe, acercó la esfera hacia los barrotes, ofreciéndola como un puente entre su mundo y el nuestro. Mientras Olga comenzaba a analizarla con sus equipos improvisados, el resto del pueblo despertó por un alboroto. Víctor, al enterarse de nuestra presencia junto a Corvus, irrumpió furioso en el lugar, acompañado por Artemi y un grupo de aldeanos. «Esto es una locura. No podemos seguir arriesgándonos por esta cosa», gritó, señalando al extraterrestre con una expresión de desprecio. «¿Arriesgarnos?», repliqué, dando un paso al frente. «¿O ignorar lo que podría ser el descubrimiento más importante de nuestras vidas? Esto no se trata solo de él. Se trata de nosotros, de lo que somos capaces de aprender y superar». ¿Y si es un peligro? ¿Y si está llamando a otros como él? ¿Y si nuestra paciencia nos cuesta la vida? Víctor respondió, su voz llena de ira, pero también de un miedo que no podía esconder. Fue entonces cuando Corvus, con una energía inesperada, golpeó ligeramente la esfera, provocando que ésta emitiera un destello más brillante que antes. La luz llenó la habitación, proyectando sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Todos se quedaron en silencio, hipnotizados por el espectáculo. La esfera comenzó a emitir un sonido constante, más armonioso que los ruidos metálicos previos, como si intentara establecer un puente. «¡Esperen!», Olga gritó, mirando sus equipos. «Hay algo, un patrón lingüístico. Está intentando comunicarse. No podemos interrumpirlo». Víctor apretó los dientes, luchando entre su instinto de proteger al pueblo y la posibilidad de estar presenciando algo mucho más grande que él mismo. Finalmente, levantó una mano para calmar a los aldeanos. «Le daremos tiempo», dijo, aunque su voz era dura. «Pero si esto resulta ser un error, será su responsabilidad». El ambiente permaneció tenso mientras los pulsos de la esfera se intensificaban. Poco a poco, las luces y los sonidos comenzaron a tomar forma, proyectando algo que parecía una imagen tridimensional en el aire. Era un mapa estelar, pero no como los que había visto en mis años como astronauta. Era un patrón único, con constelaciones y caminos que no pertenecían a nuestro cielo. En el centro, un símbolo brillaba intensamente, pulsando como un corazón. Corvus señaló ese símbolo con ambas manos, sus ojos fijos en nosotros con una urgencia que era imposible de ignorar. «Es un mensaje», susurré, sintiendo cómo el peso de su significado comenzaba a desplomarse sobre mí. «Un llamado de ayuda o una advertencia». La revelación cambió la atmósfera en la sala. Lo que antes era solo miedo, ahora estaba impregnado de una nueva emoción. La incertidumbre de enfrentarse a lo desconocido, pero también la posibilidad de encontrar algo que trasciende nuestra comprensión. Las próximas horas serían decisivas. El destino de Corvus, del pueblo, y tal vez de algo mucho mayor, estaba ahora en nuestras manos. La revelación me golpeó con la fuerza de una estrella en implosión. Todo lo que había estudiado, los patrones que parecían fragmentos incompletos, finalmente encajaron. Las señales que Corvus emitía a través de la esfera no eran simples intentos de comunicación. Eran un manual, una advertencia, un puente hacia un conocimiento mucho más grande. Me quedé paralizado, asimilando lo que significaba esa epifanía,
mientras las llamas seguían consumiendo el cuerpo del ser que había traído esa verdad hasta nosotros. El calor del fuego me devolvió a la realidad con un escalofrío de horror. Habíamos destruido no solo a Corvus, sino también nuestra oportunidad de entender lo que intentaba compartir. Sentí que el peso del universo recaía sobre mis hombros, aplastándome con la certeza de que esa ejecución había sido un error catastrófico. La ignorancia había ganado, cegándonos ante el conocimiento que ahora, irónicamente, parecía más importante que nunca. El silencio en la plaza era sepulcral. Los aldeanos, que minutos antes habían estado consumidos por una furia colectiva, ahora miraban las brasas con expresiones de vacío. No había victoria en sus ojos, solo el eco de lo irreversible. Incluso Víctor, firme en su determinación hasta el último momento, parecía dudar. Artemi, siempre un pilar de autoridad, se mantuvo inmóvil, con los puños apretados y la mirada perdida en el suelo. Olga, por su parte, estaba de pie a mi lado, sus labios temblando, pero sin emitir palabra alguna. En sus ojos había una mezcla de rabia y desolación. «Esto no tenía que haber pasado», murmuré, incapaz de contener la amargura en mi voz. Pero nadie respondió. ¿Cómo podrían? El eco de mis palabras parecía disiparse en el aire frío, siendo devorado por la indiferencia de las montañas y la nieve que comenzaba a caer de nuevo, como si el cielo quisiera cubrir la vergüenza del pueblo. Mientras los aldeanos se dispersaban lentamente, algunos con lágrimas contenidas, otros con miradas vacías, me dirigí hacia la esfera, que había quedado a un lado intacta entre las cenizas. Era el último vestigio de Corvus, la única pieza del rompecabezas que aún tenía una posibilidad de descifrar. Olga me siguió en silencio y juntos recogimos el objeto. Su superficie todavía vibraba débilmente, como si la energía contenida en su interior estuviera al borde de extinguirse. ¿Todavía crees que podemos entenderlo?, preguntó Olga, su voz quebrada por la incredulidad y el cansancio. «Tenemos que hacerlo», respondí con firmeza. «Esto no termina aquí. Si Corvus dio su vida para entregarnos este mensaje, entonces no podemos dejar que su sacrificio sea en vano». Olga asintió y nos dirigimos al laboratorio improvisado en su cabaña, lejos de las miradas acusatorias del pueblo. Pasamos las horas siguientes analizando los pulsos, desentrañando los patrones, reconstruyendo lo que parecía ser una especie de mapa estelar. Cada frecuencia, cada destello de luz, contenía fragmentos de información que sugerían algo mucho más grande, un evento cósmico inminente que trascendía cualquier escala que pudiéramos imaginar. Mientras trabajábamos, las palabras de Corvus resonaban en mi mente, no por haberlas entendido literalmente, sino por el impacto emocional que habían dejado. Sus gestos, sus intentos desesperados de señalar la esfera, todo cobraba sentido ahora. No era solo un mensajero, era un guardián que había llegado hasta nosotros para advertirnos sobre algo que podría cambiar el curso de nuestras vidas y tal vez del universo entero. A medida que las horas se convirtieron en días, las primeras conclusiones comenzaron a emerger. La esfera no era solo un medio de comunicación, era un dispositivo de advertencia, diseñado para activar nuestra curiosidad y prepararnos para lo que estaba por venir. El mapa que contenía no era una representación del cielo tal como lo conocíamos, sino un esquema de rutas intergalácticas que llevaban a un punto central, una región del espacio donde fuerzas desconocidas parecían estar convergiendo. La magnitud de lo que habíamos descubierto me dejó sin aliento.
Corvus no había venido como invasor, sino como un explorador que había arriesgado su vida para advertirnos sobre algo que nuestras propias limitaciones nos impedían comprender plenamente. Y ahora, con él desaparecido, quedaba en nuestras manos decidir cómo actuar. El miedo y la ignorancia del pueblo habían triunfado una vez, pero yo no iba a permitir que lo hicieran de nuevo. La esfera contenía un mensaje que debía ser compartido, un fragmento de verdad que pertenecía no solo a nosotros, sino a toda la humanidad. Era mi responsabilidad, nuestra responsabilidad, proteger ese legado y asegurarnos de que el sacrificio de Corvus no fuera olvidado. El fuego que había consumido su cuerpo seguía ardiendo, pero esta vez en mi interior, como una llama que me impulsaba a avanzar, a luchar contra la ignorancia y a enfrentar lo desconocido con valentía. Habíamos cruzado un umbral, y aunque el camino por delante estaba envuelto en sombras, sabía que no podía detenerme. La verdad estaba allí, esperándonos, y yo no iba a rendirme hasta alcanzarla. La esfera vibraba suavemente entre mis manos, como un corazón latente, un recordatorio tangible de la conexión que Corvus había intentado establecer. Bajo el cielo estrellado, la inmensidad del universo se desplegaba como un lienzo lleno de preguntas que la humanidad aún no había aprendido a formular. Sentí que cada estrella era un testigo silencioso, un faro distante que quizás contenía otras historias como la de Corvus, otras verdades que esperaban ser descubiertas por quienes tuvieran el valor de mirar más allá del miedo. El frío me envolvía, pero no podía detenerme. Las señales, esas emisiones misteriosas, seguían llegando, guiándome hacia un lugar que parecía llamar mi atención como un imán invisible. No podía ignorarlas, no después de todo lo que había sucedido. Era como si el universo se hubiera decidido a no dejarnos en paz, a insistir en que escucháramos lo que tenía que decir, aun cuando habíamos demostrado ser tan incapaces de entender. Mientras caminaba, reflexionaba sobre las lecciones que esta experiencia me había dejado. El sacrificio de Corvus no solo era un símbolo de la conexión entre especies, era también un espejo de nuestras propias limitaciones. Su valentía contrastaba con nuestra incapacidad de responder al llamado de lo desconocido con humildad y apertura. Habíamos actuado como criaturas primitivas, impulsadas por el miedo, cuando deberíamos haber sido exploradores, buscadores de significado en un cosmos infinito. La esfera, sin embargo, seguía siendo mi ancla. Representaba lo que aún quedaba por descifrar, un último vestigio de esperanza en medio del vacío. Sus pulsos rítmicos eran como un lenguaje que aún no había aprendido a hablar, pero que entendía en lo más profundo de mi ser. No era solo un objeto, era un puente, una puerta hacia algo más grande de lo que podía imaginar. En cada vibración sentía un llamado, una promesa de que el sacrificio de Corvus no había sido en vano. Me detuve un momento en medio de la nieve, levantando la mirada hacia las estrellas. Las preguntas seguían pesando en mi mente. ¿Sería la humanidad capaz de aprender de sus errores? ¿Podríamos dejar de temer lo que no comprendemos y aceptar nuestra pequeñez en el vasto esquema del universo? ¿Teníamos realmente el derecho de alcanzar las estrellas si aún no sabíamos cómo enfrentarnos a nosotros mismos? No tenía respuestas, pero tal vez no las necesitaba aún. El viaje que había comenzado con Corvus y su esfera no era solo un camino hacia el conocimiento, era también un viaje hacia la introspección, hacia el entendimiento de lo que significa ser humano en un universo lleno de misterios. Mientras sostenía la esfera, sentí que mi misión no era solo desentrañar el mensaje que contenía,
sino también asegurarme de que el sacrificio de Corvus no quedara olvidado. A medida que avanzaba hacia el lugar donde las señales me guiaban, su intensidad aumentaba, como si la esfera y las emisiones compartieran una conexión invisible. El miedo y la fascinación se mezclaban en mi interior, pero también un renovado sentido de propósito. Quizás nunca estaría listo para las respuestas que buscaba, pero eso no significaba que debía detenerme. En la soledad de aquella noche helada, una certeza comenzó a formarse dentro de mí. Tal vez el universo no nos estaba poniendo a prueba ni enviándonos un mensaje. Tal vez simplemente nos estaba invitando a ser más de lo que somos, a romper nuestras cadenas de miedo y prejuicio y a caminar hacia lo desconocido con valentía y humildad. Miré la esfera una vez más, sintiendo su calor tenue en medio del frío, y murmuré para mí mismo: Corvus, no te olvidaré. Tu mensaje no caerá en el vacío. Y con esa promesa, seguí adelante, decidido a encontrar las respuestas que el cosmos escondía, a honrar el legado que un ser de otro mundo nos había dejado. En ese instante, mientras las estrellas brillaban con una intensidad renovada, supe que, aunque la humanidad no estuviera lista aún, el viaje hacia las respuestas ya había comenzado.